Hola, buenas noches, una nueva edición de este nuevo Paradigma, este programa que te acompaña aquí en la Fisherton CNN, de lunes a viernes y a partir de las 23 horas. FishertonCNN.com es la forma de sintonizarnos si estás un poco lejos o hay un poco de interferencias. Estamos aquí en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Está Pablo Páez comandando lo que es sonido e iluminación, nuestro operador. Mi nombre es Claudio Fandinio, conduciendo este programa. Y tengo el primer invitado, es un placer volver a tenerlo, hacía un tiempito que se lo extrañaba, que es el doctor Alfredo Lipman. Alfredo Lipman, que es cardiólogo y acupunturista, fundamentalmente es el tema que nos ocupa, es la acupuntura. ¿Qué significa todo esto? Pero primero las buenas noches. ¿Cómo te va, Pablo, Alfredo? Hola Claudio, ¿cómo te va? Buenas noches. Pero muy bien acá, con ganas de aprender mucho más de lo que es la acupuntura. Te anticipo que este programa va a estar a partir de jueves subido a YouTube, Así que está bueno empezar, digamos, a refrescar lo que es la acupuntura, las diferentes formas que tiene. Sé que una de las partes de la acupuntura que más te interesa es la craneopuntura. Eso lo vamos a dejar a profundizar más en otro programa, pero en este yo quiero que me defina qué es la acupuntura, para qué sirve, por qué aplicar la acupuntura, en qué casos, todo lo que puedas contarnos a nosotros. Bueno, Claudio, la acupuntura es un tratamiento médico que usa agujas como un intermediario para generar efectos terapéuticos. Básicamente la acupuntura promueve el equilibrio autocurativo del cuerpo y potencia la capacidad de autocuración, actuando sobre mecanismos autorreparadores de la persona, del individuo. Si hablamos básicamente de la acupuntura, la acupuntura viene de la medicina oriental, que considera que el hombre está, digamos, surcado por una serie de canales energéticos, que podríamos hablar de un sistema, de un cuarto sistema o de otro sistema aparte del sistema tradicional que vemos en medicina occidental, que esos canales energéticos interrelacionan el medio interno, o sea, el interior con el exterior. Y eso proviene de una ley que es de los 5 elementos, que es una ley de la medicina oriental, que es una ley de la filosofía oriental, porque la medicina oriental está en relación con la filosofía oriental, viene de ahí, y esa ley de los 5 elementos está hablando que esos 5 elementos, que son la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua, interconectan todo el hombre con el cosmos. En esa interrelación aparecen los canales de acupuntura. Los canales de acupuntura que rodean al cuerpo interrelacionan el hombre con todo el medio. Entonces, cada canal corresponde a una víscera y un órgano. Y esa víscera está en relación con todo lo del universo, sea emociones, alimentos, climas, posiciones, notas musicales, etcétera, etcétera. Entonces, la acupuntura actuaría sobre esos canales, y la base es que en algún momento se produce algún bloqueo en esos canales, ese bloqueo da un trastorno, y ese trastorno puede ser mejorado, ayudado, curado a través de la acción de las agujas, desbloqueando. Esa sería la base de la acupuntura. Si uno trata de explicar, pero bueno, ha habido mucha investigación y hay dentro de la medicina occidental y de la concepción occidental una explicación que explica una parte de la acupuntura, no toda la acupuntura. La explicación sería, sintéticamente, que la acupuntura actuaría en el sistema nervioso periférico. Nosotros tenemos un sistema nervioso central, y los ramales, después del sistema nervioso central, es el sistema nervioso periférico. La acupuntura actuaría en el sistema nervioso periférico, generando respuestas en el sistema nervioso central que generarían liberación de neurotransmisores, miorrelajación, aumento del flujo sanguíneo de determinadas zonas, y eso generaría una homeostasis, un aumento del equilibrio autocurativo del cuerpo, generando respuestas autoinducidas por el individuo. Eso sería la explicación desde el punto de vista de la medicina occidental. O sea que, resumiendo, la acupuntura es un tratamiento que a través de las agujas va a inducir respuestas autocurativas. Si la vemos desde el punto de vista de la medicina oriental, desbloqueando canales energéticos. Si la vemos desde el punto de vista de la medicina occidental, generando respuestas autocurativas inducidas a través del sistema nervioso central.
como es una terapéutica que trabaja con las mismas respuestas autocurativas del individuo, muchas veces se tiene que sumar a otros tratamientos o es para dosarse otros tratamientos. La acupuntura muchísimas veces puede actuar sola y muchísimas veces tiene que actuar junto a otras aproximaciones médicas. Por ejemplo, en Brasil hay un estudio donde se hizo que se redujo el porcentaje de consumo de analgésicos, son un porcentaje bastante considerable, pero no totalmente. Ajá. Es decir, entonces uno lo que tiene que ver esto es lo que hablamos el año pasado, la concepción holística, que yo a través de una terapéutica puedo ayudar al individuo a generar sus potenciales autocurativos y con eso generar quizás menor consumo de medicación. Sí. O que determinada medicación actúe mejor en esa persona. Lo que no tenemos que ver es como opuestos. Si uso acupuntura no hago esto. No, si uso acupuntura puedo o no hacer lo otro. Claro. Y a lo mejor lo otro va a actuar muchísimo mejor. Ejemplo, un paciente tiene un cuadro respiratorio en esta etapa que tenemos, digamos, bronquitis, rinitis o faringitis o determinadas infecciones respiratorias. El paciente que usa acupuntura puede usar acupuntura, por ejemplo, para una rinofaringitis. Por ahí, si esa afección respiratoria es virósica, que no necesita antibióticos, lo que la acupuntura puede hacer es disminuir el tiempo de evolución de ese proceso y que el paciente sintomáticamente esté mejor. Uh-huh. Y quizás use menos analgésico, menos de congestivos. Y si es bacteriana, va a necesitar antibióticos, pero sintomáticamente el paciente va a estar mejor y el terreno del paciente, mejorando el equilibrio autocurativo, va a estar mejor, pero va a tener que usar antibióticos. Ahí está el tema, no lo va a reemplazar la acupuntura del antibiótico. Es de más, está decir que si uno usaría la acupuntura en estos casos, aparte de usar el antibiótico para trabajar sobre el terreno bacteriano, el paciente va a tener que hacerlo con una cierta frecuencia. Y la acupuntura no va a poder ser hecha una vez por semana. Va a tener que tener una frecuencia y el tratamiento se va a tener que adaptar a la patología aguda que tiene esa persona. Uh-huh. Pero sí puede reducirlo la acupuntura, ¿no? Sí puede reducir el tiempo. El tiempo, muchas veces puede reducir, por ejemplo, los antibióticos. No sé si tendríamos, a lo mejor podría ser que reduzca el tiempo de antibióticos, pero el uso de antibióticos lo va a tener que tener el paciente. Porque en el terreno bacteriano no va a poder actuar la acupuntura, no va a poder actuar. Lo que va a aumentar son respuestas inmunológicas, va a aumentar el equilibrio autocurativo. El paciente que por ahí está o en baja energía va a estar mejor, va a poner mejor en disposición su organismo para, digamos, actuar inmunológicamente ante esa noxa que tiene, por ejemplo, ante una bacteria, pero el antibiótico lo va a tener que necesitar. Ajá. Es decir, que no se excluyen ni tampoco están totalmente divorciados, ni mucho menos, sino que se integran. Hay en muchos casos que puede llegar se deben integrar, porque nosotros estamos viendo al paciente médicamente, claro, y en ese momento estamos usando acupuntura. Ajá. Es decir, nosotros tenemos que mirar al paciente por qué viene, y de acuerdo a lo que viene, por más que en ese momento estemos accionando nosotros como médicos acupuntores, tenemos que pensar que puede ser que necesite solo acupuntura, o puede ser que necesite acupuntura, solo acupuntura más otra cosa, o no acupuntura. O no acupuntura. A lo mejor no, ese día no. Me ha tocado el caso de algún paciente que tenía que venir con un dolor, venía con un dolor o venía alguna cosa, y por X motivo yo lo encontré en otra, digamos, con otra patología, que era, a lo mejor el paciente estaba agitado o tenía un dolor de pecho y a lo mejor ese paciente terminó internado por una insuficiencia cardíaca y ese paciente no fue tratado con acupuntura. Claro. Tenía que ser derivado a otro servicio y tenía que ser, digamos, en ese momento vos tenés que sacar tu estetoscopio, tomarle la presión, auscultarlo, actuás como médico y si el caso lo requiere, vas a usar acupuntura o si no, no. ¿Cómo se dividió? ¿Cómo se puede clasificar? No sé si la palabra esa, diferenciar los distintos tipos de acupuntura. Vos, yo sé que te has ido a especializar y has estudiado en España la craneopuntura de Yamamoto, ¿no? Yamamoto, o la craneopuntura estaría dentro de la acupuntura. ¿Cómo es todo esto? El tema es así, en la acupuntura nosotros podemos diferenciar dos formas de acupuntura, o dos grandes formas.
que es la macropuntura o la acupuntura general, donde nosotros podemos trabajar los nervios en forma general o los canales energéticos en forma general, y el cuerpo es visto en una totalidad. O podemos trabajar el cuerpo visto en una parte del cuerpo, la teoría holográfica, el microsistema, usar una parte del cuerpo como todo el cuerpo. Y ahí inclusive podríamos tratar los canales energéticos, pero más puntualmente. El microsistema, hoy es el 60% de la acupuntura que se hace en el mundo, es el microsistema. Nosotros podemos usar micro y macrosistema a la vez. Podemos asociar 2 microsistemas más un macrosistema. Obviamente todo con un límite, porque si llegamos a estimular al paciente con mucha forma de estimulación, vamos a sobrecargar, como si estaríamos sobrecargando una central eléctrica y todo. El paciente se va sobrecargando de estímulo que puede tener un estímulo reverso después y empeorar el cuadro en vez de mejorar. Entonces, podemos sumar distintas formas de abordaje, tratarlo, por ejemplo, un paciente que viene con un dolor cervical, podemos hacer macrosistemas, trabajarle, por ejemplo, un punto en el área occipital, puntos en el área de trapecio, canales energéticos o zonas neurales, podemos trabajar algunos puntos de refuerzo en la pierna, pero a ese paciente podemos hacer la auriculoterapia sumado o acupuntura craneal, buscando los puntos cervicales, y si ahí podemos identificar canales energéticos a través del método que tenemos, trabajarlo también. Entonces podemos sumar ambas formas de tratamiento. Eso va a depender de la preferencia del médico, de la experiencia que tenga en cada forma de microsistema y del paciente, porque puede ser que un paciente le venga muy bien la craniopuntura, pero el paciente a lo mejor no quiera craniopuntura, no quiera que le toquen la cabeza o le dé impresión, o por ahí le puede doler. Uno trata de que la acupuntura sea, si es posible, lo más indolora. Yo por lo menos, mi idea es que el paciente venga a estar cómodo en la sesión y que no sienta molestia o mínimamente molestia. Por lo menos esa es la filosofía, ¿no es cierto? Y si un paciente siente una molestia muy grande, trato de usar otra técnica, otro sistema. Claro, es decir, es muy difícil, de verdad. Yo una vez me apliqué a No, en general no sí, es muy se frecuente que haya dolor, o ¿no? una sensación que puede ser como un mosquito, un pinchacito. Sí. Puede haber, si el paciente siente algo, hay que ver, digamos, y tratar de revisar. Lo que pasa es que por ahí hay técnicas de acupuntura que pueden requerir, sobre todo desde el área oriental, buscar lo que se llama el ki, que es la energía, la sensación de entumecimiento, pesadez y todo. Yo particularmente no lo trabajo, pero se puede trabajar así también, ¿no es cierto? Pero no busco especialmente eso, ¿no es cierto? Alfredo, dentro de la medicina china que vos manejás o que venís estudiando, dentro de la acupuntura, ¿cuánto corresponde al factor emocional en las enfermedades, por ejemplo? Yo creo que mucho. Creo que la parte emocional, yo creo que la persona expresa su enfermedad, digamos, la enfermedad expresa algo emocional del paciente. A veces no lo sabemos, que puede estar modulado eso por un montón de factores y que después los factores genéticos, las cuestiones alimentarias, las cuestiones, digamos, medioambientales y las toxinas hacen que uno exprese determinada cuestión en determinado lugar también. Pero lo emocional es lo que está muy blando, que ahí va a pasar. Esa es por lo menos mi impresión, después de tanto en el área médica. Es decir, el colesterol importa, el cigarrillo también, la hipertensión, pero que uno lo exprese en un determinado momento, en un determinado lugar, es por algo. Claro, que le pasó a esa persona que va a expresar algo en ese momento y tiene que ver con la historia, con lo vivido, con lo que le pasó en el último tiempo. Tiene que ver, su cuerpo está expresando un bloqueo que tiene a nivel del alma. Es como si el alma se expresa, es decir, viste, has escuchado eso, el alma habla a través del cuerpo y dice primero susurra, habla o grita, de acuerdo a cómo estemos, ¿no? Entonces un grito puede ser un infarto, un grito puede ser una ruptura muscular. ¿Hay una correlación entonces entre lo emocional y lo físico? Pero por supuesto, uno tiene que ser medido en saber de que lo que no hay que irse es los extremos. Los extremos es decir,
o dejo todo, me voy solo a lo físico y no me importa lo otro, Sí. o me voy a lo emocional y no me, porque entonces ahí porque el tema de los extremos entramos en el fanatismo y cuando vos te vas a un extremo no ves lo otro. Claro. El problema es ese, vivís un solo cartel y no ves el otro, y ahí yo creo que ahí puede ser complicado el tema, por lo menos de mi visión médica. Claro. Puede ser que yo con mi visión médica, por mi especialidad, por mi recorrido, puede haber lo otro, pero no lo puede resolver totalmente, porque no tengo los suficientes conocimientos o el abordaje profundo. Pero si yo sé que está, puedo buscar, puedo informarme y puedo derivar a ese paciente para que junto a lo que yo esté trabajando también trabaje otra cosa. Claro. ¿Está? Claro. Porque a lo mejor no puedo abarcar todo como médico, porque no tengo ni los conocimientos, pero sí puedo tener la escucha y saber que hay algo que está pasando con ese paciente que está expresando algo desde su ser, de su sufrimiento, de su historia, de su bloqueo, que a lo mejor, que seguro lo expresó en el cuerpo y que no lo está expresando en la palabra, o la palabra no fue suficiente, o se bloqueó y esa resistencia, ese sufrimiento, ese dolor, lo está expresando en algún lado. Cuando vos vas a un médico, es muy habitual, es parte del trabajo de los médicos, tener una ficha médica, ¿no? Sacan generalmente historia clínica, sí. Sí, saca un ficherito, una letra que por ahí se entiende muy poquito. Sí, no sería la historia clínica, ¿no? Un día me lo voy a explicar, ¿por qué escriben con esa letra? ¿No? Todavía no lo sé. Una cuestión histórica. Pero te anotan, por ejemplo, un médico convencional, digamos por decirlo, o alópata directamente, anota el nombre, anota la dirección, el teléfono. ¿Cómo es una ficha tuya, digamos, por ejemplo? Además de todo eso, anotás, por ejemplo, las preguntas que van dirigidas al paciente, ¿no? Y que viene a consultarte y que dice, tengo este problema. Vos indagás si realmente es por ahí, si ahí tiene mucho que ver el contexto familiar. Sí, yo indago, voy indagando eso, lo voy poniendo, si bueno, un paciente por ahí relata que, por ejemplo, tuvo esta semana determinada cuestión porque un familiar enfermó y quién es el familiar, lo pongo, sí, lo pongo. Pongo todo eso, pongo desde lo que yo por interrogando, grupo familiar, cómo está conformado, y determinadas cuestiones a nivel de su vivencia lo voy poniendo, sí. Porque eso puede ser correlacionable después con los lugares del dolor, puede ser correlacionable después, es correlacionable con una probable derivación después, si yo considero que el paciente tiene que ser también derivado con un especialista en la parte emocional, y es correlacionable para hablar algunas cuestiones dentro de lo que puede ser la terapia de acupuntura. Claro. Para que el paciente también realice un insight, que por ahí es importante ver esta cuestión, quizás no solamente en la acupuntura, sino en otros lugares. Es decir, que es fundamental establecer todo un cuadro, no solamente orgánico, ¿no? Sino también emocional, familiar, social, cultural, de laburo, de montones de cosas que pesan a la hora de una enfermedad o una patología. Si un paciente está con un problema en el lado derecho del cuerpo y hay un tema relacionado a su trabajo y viene con un tema de trabajo, y ahí, bueno, uno puede empezar a correlacionar. Lo que pasa es que hay que ser muy cauto en decir es por el trabajo, ¿no? Yo no trato de generar al paciente una psicoterapia en el consultorio. Lo que trato de hacer es que el paciente tome conciencia de que puede haber variables que están jugando, que no tienen que ver solo con lo físico-químico, que eso hay que apuntar y hay que prestar atención, y a los estudios que hay que hacerlo, pero que tome conciencia que pueden venir también de otro lugar y que eso lo está expresando el cuerpo, para que aparte de una ecografía, otro análisis, el paciente tome conciencia de que eso también está jugando, y poder empezar a develar algunas cosas dentro de lo que yo puedo ir hablando con acupuntura con el paciente, y como para que se empiece a tomar conciencia. Hay algunas cosas que el paciente puede tomar conciencia y le podemos trabajar y puede mejorar eso, pero hay muchísimas más cosas que tienen que ser ayudadas por otro profesional. Seguro. Que puede abordar el nivel, digamos, el insight emocional
desde otra perspectiva, ¿no es cierto? Pero Claro. por lo menos si el paciente ya tomó conciencia de eso, tomó conciencia que hay un tema en su trabajo, tomó conciencia de que hay un exceso de control, tomó conciencia que a lo mejor aparte del trabajo, ese trabajo está, ejemplo, estoy hablando está con un jefe que tiene problemas y quizá ese jefe le pueda hacer recordar algo de su padre, que quizá tiene conflictos, bueno, ahí ya a lo mejor el paciente puede pensar algunas cosas que la va a tener que seguir hablando en otro ámbito, ¿no es cierto? Digo porque estoy imaginando por ahí una persona de 20, 30, 40 años estar laburando en un mismo lugar y que de golpe, de un viernes para un lunes, se entere que ya no labura más, ¿no? Porque Pero por supuesto, perdió el eso es laburo. tremendo. Eso es Eso muy es bravo. angustiante, Sí, muy ahí angustiante, y sí. es muy proclive a Sí, generar algún sí, tipo sí, de respuesta orgánica, digamos que sí, si él va a un médico que sí, suponete que le dé un dolor de sí, hombro o lo que fuera, sí, estoy por ahí imaginando, sí. ¿no? Uno va a un traumatólogo, y el traumatólogo por ahí le va a decir, bueno, mira, tomate tal cosa, tal Sí, analgésico, tal otra. se va, Pero el digamos, problema de fondo, claro, digamos, si uno lo ve desde el traumatólogo, ese traumatólogo va a resolver lo que está visiblemente y lo que le está produciendo su síntoma, y si hay una ruptura muscular o si hay una tendinitis hay que empezar a resolverla. El tema es también tomar conciencia de que eso puede estar hablando, digamos, el alma gritó en ese caso y se produjo esa ruptura. A lo mejor había tensiones cervicales, predisposiciones y su mal esfuerzo, etcétera, que todo contribuye. Pero a lo mejor si la persona empieza a tomar conciencia que también estuvo en ese momento implicado, quizás hace un mes, que perdió el trabajo, como vos decías, cómo lo vivió, que no consigue, o cómo está viviendo esa pérdida, uno puede a lo mejor relacionar en acupuntura el hombro, qué canales van, el hombro tiene que ver con las pérdidas, y bueno, y empezar a trabajar eso con los canales energéticos. La mecánica de cómo él está procesando eso desde el punto de vista interno, y cómo está actuando su resiliencia, cómo él está parándose frente a la situación, qué actitud está tomando, eso ya va a corresponder a otra área médica, a otro abordaje que uno, con una derivación escuchando, le puede hacer al paciente. Y va a tener que actuar otro profesional en ese caso. Alfredo. A veces la mejor terapéutica es una buena derivación también. Totalmente. Es decir, porque el límite, el tema es saber cuál es mi límite, pero saber que, viste que los límites son como los cercos, pero vos sabés que está el campo de al lado. El tema es saber que hay un campo al lado y vos poderle derivar. Bueno, ahí está el que de la cuestión, y no ignorarlo. Si decís, está, ahí vos te tenés que cruzar. Te abro la puerta para que también vayas. Podés ir compartiendo los dos campos, o te vas a lo, porque yo acá, este es el límite máximo que yo puedo hacer. Yo me acuerdo una vez una paciente que estuvimos trabajando un tiempo largo, venía por dolor, y un día me dijo, mire, yo la verdad que ahora no siento dolores, pero sí sigo sintiendo, ya no siento los dolores que tengo y todo, y estoy mejorando, pero sigo sintiendo esa profunda soledad interior. Y ya no era acupuntura lo que necesitaba la paciente. Claro. No era acupuntura, yo no le iba a resolver, no era acupuntura. Y la paciente misma entendió que necesitaba otro camino, que ya lo veníamos hablando. Y ahí la acupuntura finalizó. ¿Podía seguir mi acupuntura? Sí, como un mantenimiento, todo, pero ya había otras cosas que había que resolver, que no era el ámbito donde estábamos manejando. Que era más una cuestión psicológica. Que era otra cuestión, de la palabra. O hacer meditación. De la palabra, la palabra. Exacto. Porque nosotros hablamos, porque a veces no hay que confundir hablar en el consultorio con la terapia de la palabra. No es lo mismo. No. Yo puedo hacer un poquito de psicoterapia casera, digamos, en el sentido de lo que yo, pero no es la terapia de la palabra, porque requiere otra indicación y técnicas, que no es lo que usamos, que no es el trabajo de la acupuntura. Alfredo, ¿qué papel tiene que jugar el médico hoy en día? ¿A qué nivel? ¿Cómo lo posiciona? Mira, si yo te retrotraigo, por ejemplo, cuando empezó la medicina, ¿no? La medicina, yo creo que debe tener 150, 200 años establecida, ¿no? Sí, más o menos por ahí. Sí, depende de qué. No hablo de Hipócrates, no. Digo la medicina sí ya establecida, con una institución, con universidades, con todo lo demás. Más o menos 200, 300 años. Ocupa un lugar preponderante en la sociedad. Tal así que incluso hay estudios epistemológicos donde colocan al médico como
el cúmulo del saber. Pero ese saber, en muchos casos, lo apartó de otro estudio epistemológico. Vos recién decías una cosa muy, muy interesante. Saber establecer los cercos, los límites, todo eso. No todo el mundo está capacitado para establecer los cercos. A veces por cuestiones de soberbia, por cuestiones de ego, por cuestiones de ignorancia, sí, por desconocer, seguro, por decir no, esto no, ya a priori, pero sin saber de qué se trata. Ese es el tema. Hoy en día, ya pasaron 300 años de eso. El médico ocupa un lugar fundamental, importantísimo en todo esto. Y muchos médicos se están abriendo a tener otra concepción, sí, sin renegar de la medicina tradicional, pero integrando otras áreas como vos estás haciendo, y me parece fundamental. ¿Cómo ves el futuro del médico hoy en día? Porque la pregunta va a esto. Algunos espacios que han dejado médicos que no saben abrir el cerco, todo esto, han permitido que afloren gente que realmente no le hace bien tampoco a la gente. Está bien, sí, entiendo. ¿Sí? Como dicen en física, cuando un objeto abandona el espacio, sí, otro objeto ocupa ese espacio. Sí. ¿Cómo te imaginas el rol del médico a partir de ahora? Yo me imagino, a lo mejor no sé si me imagino, es un deseo, que el médico tampoco puede ser un ente aislado y tiene que ir también con todo un andamiaje de política de salud y digamos y cambio en la sociedad, ¿no es cierto? Pero mi deseo sería que podamos encontrarnos en el futuro médicos, que podamos hablar lenguajes digamos, que podamos tener lenguajes que tengan intersecciones y que podamos mirar al paciente desde la posición central. Entonces, podamos hablar de los distintos abordajes médicos, sin ningún abordaje tener supremacía, pero sí preponderancia de acuerdo a la situación. Entonces, no va a haber supremacías, sino preponderancias. Sí, no tal persona necesita esta preponderancia médica, pero al no haber supremacías, cuando ese abordaje deje de tener preponderancia, puede entrar el otro. Entonces vamos a poder compartir saberes y eso va a hacer que crezca la salud. Claro. Y crezca la medicina también. Porque el médico aislado tampoco sirve. ¿A qué voy? Si los médicos que hacemos terapias complementarias, medicina complementaria, que también es decir, porque todo es complementario, ¿viste? Que como todavía estamos medio prejuiciados. Medicina complementaria. Yo hago la medicina integrativa holística, bueno. Sí. Pero vamos a tomarlo. Si aíslan, no se presentan trabajos, no esto, entonces... No, el médico tiene que compartir sus saberes en seminario y todo. Por ejemplo, yo me imagino, digamos, que hay muchos lugares, digamos, un paciente presentado en un seminario médico donde haya abordajes de otras áreas médicas, no solo las áreas habituales. Y este paciente, ejemplo, tuvo tal problema y se lo trató con homeopatía o con acupuntura, más lo otro, y después intervino tal, y ahí se va viendo qué fue pasando. Yo creo que eso es lo que yo desearía para el futuro, una medicina integrativa. Creo que estamos en camino de eso, creo que se ha abierto mucho el oído, los paradigmas, falta todavía, yo creo que falta todavía. Todavía estamos muy pegados, que está bien, bueno, nosotros estamos en la época de medicina basada en la evidencia, que también tiene sus límites, pero digo, estamos todavía muy pegados. Si la medicina occidental si la visión occidental explica tal cosa y si no la explica, más allá del empirismo, es decir, como que ahí, por eso la acupuntura entró mucho, porque hay muchas cosas que se puede explicar desde el punto de vista neural. Claro. Yo creo que por eso entró mucho. Pero hay cuestiones que no están explicadas y están. Sí. Entonces, me parece que tenemos que entrar a ese abordaje, a poder escuchar y poder ir integrando de a poco las prácticas médicas complementarias a la práctica de la medicina general y que todo sea visto como una práctica médica. Entonces los médicos van a poder tener diálogos, van a poner intersección y ninguna medicina va a ser, digamos, con supremacía, sino
Con va preponderancia. va a ser preponderante en un momento. Todas van a ser complementarias y van a respetar la que en ese momento tenga una preponderancia. Y después esa se va a bajar y va a venir otra y van a venir dos. Y bueno, y así los pacientes creo que van a ganar en salud. Todos vamos a ganar en salud, los médicos también. Me gustó mucho eso, ¿eh? Sin supremacía, pero con preponderancia. Claro, Está porque bueno. la preponderancia hace lo que pueda necesitar el paciente. Si vos, si viene un paciente X y tiene, digamos, un paciente que se tiene que operar de una rodilla, ¿no? Pero no puede en ese momento, por X motivo, o por el cirujano, y tiene que esperar y tiene dolor. En ese momento, a lo mejor tiene que esperar un mes y medio, la acupuntura tomó una preponderancia, le puede ayudar, Sí, sí. pero el paciente se tiene que operar. Después, llegado el momento, la preponderancia la va a tomar la cirugía. Claro. Y la acupuntura después va a volver a tomar la preponderancia en una ayuda postquirúrgica, sí o no, o la kinesiología. Ahí nos tenemos que entender nosotros, no pelearse, justamente yendo a lo que dice el yin y el yang, ¿no? La medicina oriental. El yin contiene el yang al yin, o sea, los opuestos complementarios. O sea, somos pares, nuestros pares médicos, entonces creo que ahí vamos a crecer todos mejor. Vamos a crecer todos mejor. Por eso, cuando uno está haciendo un diagnóstico médico, ¿qué necesita ese paciente en ese momento? ¿Qué es lo que mejor necesita en ese momento? Entonces vamos a saber que un paciente que hace medicina complementaria va a necesitar su laboratorio, su ecografía, va a necesitar la mirada ejemplo del traumatólogo o la mirada y va a necesitar el abordaje y a su vez va a necesitar el abordaje del otro. Y a veces no siempre va a necesitar la acupuntura. Y a veces sí, y a veces no. ¿Es verdad que la acupuntura se puede hacer siempre? Sí, pero no siempre puede necesitarlo el paciente, porque a lo mejor con tal abordaje médico anduvo, y no tiene que... Y dentro de todo este marco, creo que se tiene que cada vez sumar más el abordaje de qué está expresando emocionalmente el paciente en su enfermedad. Yo creo que eso es fundamental. Y fíjate que eso yo creo que es fundamental. ¿Por qué nos enfermamos? No solo bioquímicamente, sino por qué nos enfermamos emocionalmente. ¿Qué es lo que nosotros estamos expresando en nuestra enfermedad? ¿Qué angustia estamos? ¿Qué es lo que nosotros estamos expresando? Yo creo que eso es fundamental. Y sería bueno en algún momento, en todos los... yo también aspiro a eso en algún momento que se pueda dar, pero creo que eso es una concepción que tiene que ir cambiando la medicina y que también tiene que ir cambiando en todos los abordajes de salud pública y todo, empezar a entender otra concepción médica, ¿no? Tiene que haber médicos y tiene que haber centros privados para poder trabajar todo ese abordaje de lo que quiere decir la enfermedad, no solo desde el punto de vista bioquímico, fisiopatológico como lo entendemos, sino desde ese abordaje emocional. Y después le podés poner los canales energéticos y todo. A eso es lo que yo aspiraría, a ese diálogo, a ese interdiálogo que puedan tener los médicos, que podamos tener. Yo creo que vamos a eso, lento, pero vamos. Está bueno. Vamos a un tema musical, ¿te parece? Y después nos van a quedar 5 o 6 minutitos para que recordemos los teléfonos para que la gente te pueda ubicar.